En las asombrosas experiencias del científico Ronald Schofferman, pudo descubrir un compuesto que aceleraba el crecimiento de todo, hecho a base de jugo de corteza de un árbol X y otros compuestos secretos. Ronald Schofferman estaba completamente impactado y emocionado, no podía creer haber descubierto tal fórmula en sus experimentos. El compuesto lo llamó Crantiracea en honor a una amada de su infancia que nunca pudo olvidar. Mientras ordenaba los restos de compuestos químicos en el laboratorio, su atención se posó en una pequeña planta de frutilla, sintiendo un presentimiento sobre ella. Al manipular algunos compuestos, por descuido mezcló el experimento número 79 con beturanto radiactivo y residuos de Crantiracea en el mismo tubo de ensayo, compuestos extremadamente delicados. Al caer una gota de esta combinación en la planta de frutilla, esta empezó a cambiar rápidamente, en pocos minutos surgieron más hojas y en 2 horas ya tenía un pequeño fruto. El científico, por temor a consecuencias adversas, no compartió su descubrimiento con nadie. 6 horas después, el fruto estaba completamente maduro y ya había varias frutillas más. Schofferman quedó conmovido al ver cómo la frutilla roja y robusta había crecido en tan poco tiempo y con tan solo unas gotas de su experimento, eran enormemente sabrosas y del tamaño de una pera. Al regresar a su departamento tras pasar 6 horas en el laboratorio, se encontró solo con su cachorro de 2 meses, un cocker, y sus peces. Al día siguiente, Schofferman volvió al laboratorio con su acuario y sus 4 pequeños peces, decidido a probar la fórmula en estos animales. A las 11:30, puso media gota del compuesto en su alimento. Notó que los peces se volvían cada vez más frenéticos, moviéndose rápidamente y devorando el alimento con avidez. Medían aproximadamente 2 centímetros y habitaban un acuario de 1 metro de largo por 50 centímetros de alto. Las aletas de los peces vibraban y crecían lentamente. En 10 minutos, habían duplicado su tamaño. Schofferman no podía creerlo y no sabía cuánto más podrían crecer. Después de 1 hora, medían 10 centímetros y comenzaban a adquirir características de peces robustos, con un color más oscuro. Se movían de un lado a otro en el acuario, comportándose de manera frenética y cambiando de aspecto conforme crecían. El científico registraba todo en su computadora cuando un pez saltó del acuario sin que él lo notara, distraído escribiendo observaciones. Al regresar la vista, encontró al pez muerto en el suelo, con ojos achinados y escamas duras, además de pequeños dientes afilados. Había crecido de 2 a 16 centímetros en solo 45 minutos, adoptando facciones monstruosas. Tras almorzar en su departamento y regresar 2 horas más tarde al laboratorio, Schofferman encontró solo 2 peces vivos, los otros 2 se habían comido a uno de los muertos. Cada pez medía casi 35 centímetros y ya no cabían en el acuario. Intentó sacar a uno con la mano, pero fue mordido y se le arrancó un pedazo de carne del dedo índice derecho. Decidió sacrificar a los peces al ver que no sabía hasta dónde podrían crecer. Retiró el experimento de la cámara de aire y lo dejó sobre el mesón junto a los peces muertos. Intentó probar la pócima con una pulga de su perro Oliver, pero no tuvo efecto. Al estar agotado por el día, olvidó guardar la pócima, dejándola toda la noche sobre el mesón junto a la comida de los peces. Mientras Schofferman descansaba en su casa, un ratón de laboratorio trepó la jaula que lo encerraba en el laboratorio universitario, atraído por el olor de la comida de los peces y de la pócima. Desesperado por el hambre y el descuido de Schofferman, el ratón logró escapar de la jaula y devoró rápidamente la comida de los peces, incluida la pócima por su agradable sabor. En pocos segundos, el ratón comenzó a cambiar debido a la pócima. Creció rápidamente, de medir 10 centímetros, alcanzó medio metro en 10 minutos. La noche era larga y Schofferman, durmiendo en casa, no se percató de lo que sucedía en el laboratorio de la universidad. Tras 2 horas, el ratón dejó de ser un pequeño ratoncillo de laboratorio para parecerse a un gran danés. Se volvió salvaje y destruyó todo a su paso mientras crecía, volviéndose más peligroso con cada segundo. Su rostro era infernal, con grandes dientes y colmillos, y su color había cambiado. El ratón rompió el enorme ventanal, lo que llevó a los guardias universitarios a pensar en un robo. Al investigar, se toparon con la enorme criatura, alertando de inmediato a la policía. El ratón comenzó a matar y alimentarse de cerebros humanos,
cobrando la vida de 32 personas en una hora. La ciudad entera estaba aterrorizada, desconociendo la existencia de la criatura mutante excepto Soferman. Los diarios nacionales informaron de los eventos, la mayoría especulando sobre su origen extraterrestre debido a la aparición de objetos voladores no identificados esa misma noche en el cielo de la ciudad. El animal, ahora del tamaño de un caballo y extremadamente rápido e inteligente, se alimentaba únicamente de cerebros humanos. Los titulares hablaban de una rata monstruosa mata a 68 personas en un minuto. En el casino de la ciudad, el animal consumió 230 cerebros, y los militares lo buscaban intensamente para eliminarlo. Soferman escribió una carta a los científicos del país, revelándoles su descubrimiento macabro. Sabiendo que no podía seguir viviendo con la culpa, tomó las llaves de su camioneta, se llevó a su perro Oliver y se dirigió hacia el acantilado de Rua Perino, a varios kilómetros de la ciudad. Allí, tomó a su perro en brazos y saltó al vacío. La carta llegó a los científicos 2 días después. En una semana, el ratón mató a 13.425.631 personas, alimentándose exclusivamente de cerebros humanos. Los militares no lograron encontrarlo, pero finalmente apareció en una base militar, atraído por el olor. Había estado escondido en el bosque, alimentándose de cerebros animales, cerca de la base militar. La piel del ratón era tan dura que las balas no podían atravesarla. Los científicos querían la rata viva o muerta para estudiarla. El ratón, afectado por bombas de gas de los militares, se durmió, y luego le aplicaron un veneno que lo mató en minutos. Los titulares cambiaron, no más muertes. La gente, ahora más tranquila, comenzó a salir de sus casas sin miedo. El animal había matado a 13.425.631 personas en solo una semana, una tragedia conocida en todo el planeta por sus impactantes proporciones causadas por un simple ratón de laboratorio.